Bienvenidos nuevamente a un video de Data Boosters. Mi nombre es Vivian y en el video de hoy veremos cómo utilizar tuplas y conjuntos directamente desde Python. Comencemos. El primer tema que vamos a ver son las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas son estructuras de datos que agrupan un número específico de valores en un orden determinado. Estas tienen ciertas características. La primera es que se utilizan como símbolo paréntesis para poderlas declarar. La segunda es que pueden contener diferentes tipos de datos, ya sea un tipo texto, un entero o un booleano, y no pueden ser modificadas, es decir, no son mutables. ¿Cuáles son las ventajas de tener tuplas? En primer lugar, que son mucho más rápidas que las listas y ocupan una menor memoria. Son mucho más seguras porque los datos no se pueden modificar y se pueden usar como claves o llaves para los diccionarios. ¿Cuándo se puede usar una tupla en vez de una lista? Cuando los datos que nosotros vamos a utilizar sabemos que deben ser constantes y no deben cambiar. Un ejemplo, las coordenadas cartesianas. El segundo es agrupar y organizar valores retornados por una función para crear una lista de posibles valores de configuración para un programa o para utilizarlas como llaves en los diccionarios. Para recorrer una tupla es muy parecido a como nosotros recorremos una lista. Primero tenemos que declarar la tupla, ponemos la tupla, en este caso se va a llamar meses, abrimos paréntesis y dentro de esos paréntesis nosotros vamos a empezar a ingresar todos nuestros datos. ¿Cómo van a ir los datos? Los datos van a ir entre comillas o comillas dobles y van a ir separados por comas. Acá yo estoy haciendo ejemplo para los meses, pero acá podrían ser texto, número, booleanos, etc. Python, cuando crea una tupla, también le asigna a cada uno de sus elementos un índice. Ese índice vendría siendo como el posicionamiento que tiene ese dato dentro de la tupla que nosotros creamos. Para ejemplificar, vemos que en la posición 3, es decir, en el índice 2, encontramos marzo. Si nosotros escribimos meses y decimos que el 2, es decir, el índice 2, nos va a retornar el valor de marzo. Vamos a crear nuestra primera tupla, la vamos a llamar tupla número 1, va a ser igual a los números 10, 20, 30. Acá yo abrí paréntesis porque así es como se declaran las tuplas. Vamos a imprimir en primer lugar toda la tupla que nosotros creamos y vamos a ver el primer elemento de esta tupla, que era, como les mencionaba, nosotros vamos a acceder a esos elementos a través de los índices que nos crea Python. Python inicia siempre desde el índice 0 y de ahí en adelante, dependiendo del número de datos que encuentre dentro de la tupla, los va a enumerar. Vamos a poner tupla 1, es decir, yo quiero que la tupla número 1 que yo creé me traiga el primer elemento o el índice 0. Vamos a ejecutar esta celda y vemos que la tupla completa fue la que nosotros declaramos en la parte superior y el primer elemento efectivamente es el 10. Ahora vamos a hacer otros ejemplos sobre cómo acceder a los elementos de una tupla. Tenemos una tupla que creamos números, nuevamente 10, 20, 30, 40, y vamos a crear una variable que se va a llamar primer elemento, al cual la voy a guardar el primer elemento de esta tupla. ¿Cómo lo vamos a guardar? Vamos a llamar el nombre de la tupla, que es números, abrimos corchetes cuadrados y ponemos el índice 0, que es la primera posición. Igual que para el tercer elemento, ponemos el nombre de la tupla, abrimos corchetes cuadrados y ponemos el índice 2 o la tercera posición. Vamos a ejecutar esta celda. Guardo la información de forma adecuada. Ahora vamos a imprimirlos para poder mostrarles exactamente cómo quedó. Vamos a poner el primer elemento, fue este, y el tercer elemento es este. Entonces, print, tercer elemento y primer elemento. Nuevamente, el primer elemento es 10 y el tercer elemento es 30. Eso lo guardamos en estas variables y por esa razón yo las mencioné acá en el momento de generar el print. Ahora vamos a ver el slicing de una tupla. El slicing de una tupla no es más que la división de las mismas en diferentes partes o elementos que nosotros elijamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, generamos una nueva tupla que se va a llamar letras, que va a ser desde la A hasta la E, y vamos a
crear dos variables que se van a llamar subtupla 1 y subtupla 2. La subtupla 1 va a contener la información de nuestra tupla original, es decir, de las letras, pero de ciertos elementos. Aquí nosotros ya no vamos a manejar un elemento o un índice solito, sino vamos a empezar a darle rangos. Vamos a decirle a Python que vamos a tomar el rango de la tupla letras que viene desde la posición o el índice 1 hasta el índice 4. Hay que entender que dentro de Python estos rangos son abiertos en el rango inferior o en el límite inferior. No está tomando el último elemento, es decir, va a llegar realmente hasta el índice 3. Va a tomar el B, el C y el D. Y en el caso de la subtupla 2, vamos a jugar un poco de cómo nos podemos mover dentro de estos índices. Le voy a decir que tome la tupla letras y que desde el primer elemento que lo vamos a mencionar con dos punticos, me vaya recorriendo de dos en dos y esa es la información que yo voy a guardar en esa subtupla 2. Vamos a imprimir o ejecutar esta celda y me muestra en el primer caso que es el B, C, D, o sea, los tres elementos que le mencionamos, y en la subtupla 2 cada dos espacios, es decir, el primero es el A, el siguiente es el C y finalmente el E. Con las tuplas nosotros también podemos hacer concatenaciones. Las concatenaciones son prácticamente sumas que nosotros podemos hacer entre estos elementos mientras sean las mismas variables o tipos de variables. Recuerden que siempre es una variable, pero una variable tipo tupla. Entonces, una tupla número 1, que va a ser 1 y 2, va a contener esos dos números, y la tupla 2, que va a contener los números 3 y 4. Ahora las vamos a concatenar, vamos a llamar tupla concatenada, y para poderla concatenar solamente tenemos que sumarlas, tupla 1 más tupla 2, porque son del mismo tipo de variable. Lo vamos a imprimir. Le voy a decir, la tupla concatenada va a ser la siguiente, va a ser el 1, 2, 3 y 4. Ustedes ven, lo que hizo fue la suma de estos elementos. Las tuplas también contienen unos métodos bastante interesantes que debemos abordar. El primero es el método count. ¿Qué hace el método count? Cuenta el número de veces que aparece un elemento dentro de una tupla. Vamos a generar una nueva variable en el cual nosotros vamos a tener varios números. Si ustedes ven, el número 2 se repite varias veces, el 6 también y el 7 también. En el caso particular, yo quiero que me diga cuántas veces está repitiendo el número 7 dentro de la tupla que acabo de generar. Voy a llamar una variable apariciones de 7 y le voy a decir que a mi tupla números.count me cuente cuántas veces me aparece el 7 dentro de esta tupla. Como lo hacemos a través de dos paréntesis. Voy a imprimir la variable y me dice que las apariciones de 7 fueron 2 veces. Acá lo podemos ver, 2 veces en efecto. También podemos utilizar index. El index devuelve la posición o el índice en donde Python encuentra la primera aparición de un elemento. Recuerden que dentro de una tupla se pueden repetir datos, es decir, pueden aparecer 3 veces 1, pero este comando lo que nos va a mostrar es en qué momento aparece el primer 1 de esa lista. ¿Cómo se hace? Voy a generar una variable que se va a llamar índice de 1, es decir, dónde está el número 1, y le voy a decir que a mi tupla números me busque en dónde está el número 1 como tal, el índice del número 1. Acá lo vamos a imprimir para que nos muestre en qué posición está, y nos dice que el índice de 1 es 0. Entonces, en efecto, es el primero que aparece dentro de la tupla. Ahora vamos a cambiar el index por el 3 y le voy a decir que el índice de 3, acá también cambio esta variable, y el índice de 3 es 13. Contamos 0, 1, 2, 3. En efecto es así. Ahora vamos a ver la propiedad de la tupla que la diferencia realmente de la lista, que es la inmutabilidad.
Cuando nosotros generamos listas, nosotros podemos cambiar o modificar los elementos que ésta contiene. Sin embargo, en una tupla no se puede realizar. Acá declaramos una nueva variable tipo tupla, que va a ser tupla 3. Le asignamos varios elementos, A, B, C y 4, pero en este caso yo quisiera cambiar el número 4 por la D. Esto lo podríamos hacer si fuera una lista. Vamos a ver qué nos muestra al ser una tupla. Nos genera un error. ¿Y por qué razón? Porque en efecto la tupla no soporta este tipo de cambio, es decir, nosotros no podemos cambiar los elementos que ya contiene una tupla. Pasando al siguiente tema, vamos a ver conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Son colecciones de elementos únicos, desordenados e inmutables. Estos sirven para realizar operaciones como la unión, la intersección, la diferencia, verificar la pertenencia. Se definen usando corchetes normales o la función set. Y también los podemos usar, en primer lugar, para eliminar duplicados, para hacer operaciones matemáticas entre conjuntos, para verificar pertenencia, para comprobar si realmente un elemento está dentro de un conjunto y para uso de algoritmos y estructuras de datos. Vamos a crear nuestros primeros conjuntos. Va a ser el conjunto A, que va a ser declarado de la siguiente manera. Ponemos la variable que se llama conjunto A, igual abrimos corchetes y dice que nuestro primer conjunto va a ser 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B va a ser 3, 4, 5 y 6. Los ejecutamos y ahí ya directamente Python guardó la información que le acabamos de dar. Vamos a seguir utilizando estos conjuntos para desarrollar las diferentes operaciones que podemos hacer. Vamos a generar la operación de unión. Allá en la aritmética que nosotros vemos directamente en el colegio o en la escuela, vimos las operaciones entre conjunto. Vamos a repasarlas un poco, pero ya directamente en código. Vemos la unión, vamos a generar una nueva variable que se llame unión y la vamos a generar de la siguiente manera. Al conjunto A, punto, lo voy a unir. Recuerden que la unión es la suma de los dos conjuntos con el conjunto B. Entonces, conjunto A, primero pongo el nombre de mi primer conjunto, punto, la palabra reservada unión, abrimos paréntesis y ponemos el nombre del siguiente conjunto con el cual nosotros queremos generar esa operación. Vamos a imprimir y ejecutar y nos muestra que la unión de los dos conjuntos, como vimos acá, son los números del 1 al 6. Ahora vamos a ver la intersección. Recuerden que la intersección son los elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. En este orden de ideas, para nuestro ejemplo, los números que nos deberían aparecer son el 3 y el 4, que son los elementos que están en común en los dos conjuntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intersección igual, llamamos nuestro conjunto A, punto, la palabra reservada intersection, abrimos paréntesis y mencionamos nuestro conjunto B. Vamos a ejecutar y en efecto nos aparece que la intersección es el 3 y el 4. Ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia son aquellos elementos que están en el primer conjunto, pero que no están en B. Vamos a verlo antes de generar el código. Tenemos el conjunto A y el conjunto B y vemos que los datos que no están en B vendrían siendo el 1 y el 2. Esa vendría siendo la diferencia. Vamos a generarla. Vamos a decir que la diferencia de A va a ser conjunto A.difference, que es la palabra reservada que tiene Python para ello. Abrimos paréntesis y mencionamos nuestro conjunto B. Recuerden que esto lo que estamos diciendo son los elementos que están en A, pero no en B. Y aquí están el 1 y el 2. Ahora vamos a hacer una operación muy parecida, que es la diferencia simétrica. Nos va a mostrar tanto los elementos que están en A y no están en B, pero también los elementos que están en B y no están en A. Vamos a mirarlo. Aquí, según lo que nosotros representamos, vendría siendo nuestro resultado el 1 y el 2 y el 5 y el 6. Eso es lo que nos debería aparecer en nuestro resultado de diferencia simétrica. Vamos a realizarlo.
declaramos la variable diferencia simétrica, mencionamos el conjunto A, punto, las palabras o el comando reservado que tiene Python para ello, que es symmetric difference, abrimos paréntesis y mencionamos el conjunto número B. Lo ejecutamos y nos aparecen en efecto los elementos que estaban en A, pero no en B y viceversa. Entonces el 1, el 2, el 5 y el 6. Y finalmente tenemos nuestra última operación, que son los subconjuntos. En este caso vamos a verificar si un conjunto que nosotros tenemos es subconjunto de otro, es decir, si está dentro de ese. Generamos una variable, es subconjunto, mencionamos nuestro conjunto A, punto, la palabra reservada is subset, abrimos paréntesis, conjunto B e imprimimos la información. Vamos a verificarlo y nos dice A es subconjunto de B. Si es así, esto es falso y tiene toda la razón, porque recuerden que no está completamente A contenido en B, solo algunos elementos. Ya con esto nosotros terminamos de ver todos los temas que teníamos para el video de hoy. Para hacer una recapitulación, primero vimos tuplas, sus características, cuáles eran las ventajas, cómo se usaban, vimos algunos elementos y creaciones de tuplas, vimos unos métodos más usados dentro de las tuplas, también vimos conjuntos, qué eran los conjuntos, cuándo se utilizaban, cuáles son las principales operaciones que se pueden hacer entre ellos y más o menos las diferencias tanto en tuplas como en conjuntos. Eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Por favor denle me gusta y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.